Shalom a todos, bendiciones del cielo, con el permiso del cielo, con el permiso del Eterno, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Damben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y el permiso, por supuesto, de cada uno de ustedes. Muchas bendiciones a todos los que se están conectando con nosotros, que el cielo les bendiga en todo momento, les guarde y cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Así que un gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad y saludar a todos los que se están conectando ya con nosotros. Abigail, un fuerte abrazo del cielo para tu vida, el Eterno para tu vida. Víctor Rodríguez, muchas bendiciones a ti y a tu familia. Fuerte abrazo. Ada, muchas gracias por unirte y por dar esos primeros tap. El cielo te bendiga, el Eterno te bendiga. Lea, muchas bendiciones para tu vida. Ribona Shalom pueda bendecirte en todo momento. Herrera, gracias por unirte. A todos los que se están uniendo con nosotros en esta hora, que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas, el Eterno les colme con favores y misericordia en todo momento. ¿Okay? Así que bueno, esperando que muchos de esa audiencia que siempre está con nosotros acompañándonos se esté uniendo a nuestra transmisión. No se olviden darle tap, el Yahoo, muchas bendiciones. El Eterno esté contigo en todo momento. No se olviden darle tap a la pantalla para que podamos entonces recibir toda esa ayuda de parte de ustedes para que muchas más personas puedan unirse a nuestro live. Así que agradecemos de antemano esos tap, todos esos apoyos incondicionales que nos mandan. Que el Eterno esté con ustedes en todo momento y cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Así que bueno, muchas bendiciones a todos. Es un gusto poder estar con ustedes este día para concluir pues el tema que estamos desarrollando. El tema que estamos desarrollando durante esta semana, un tema importante que nos pidieron que habláramos, que desarrolláramos. Y lo hemos tratado de llevar a cabo este tema de la manera más, digámoslo, seria, de abordar un tema tan importante, entendiendo que es un tema muy controversial, un tema sumamente controversial, y que este tema nos ha permitido, mejor dicho, poder hablar de quizás de uno de los personajes históricos más debatidos y mal interpretados. Nos ha podido tener un acercamiento y una claridad importante acerca de su vida. Y bueno, creo que hemos tocado puntos sumamente importantes que voy a hacer un breve repaso. Saludos a Cristian, saludos Amado, he venido para aprender, he venido para expandir mi conciencia, he venido para crecer. Saludos a Kejilá, Beite Filá, a sus líderes, a todos los miembros y a sus líderes en especial, Morea Abraham Jacob y su esposa, Amorá Arisbe. Muchas bendiciones del cielo sobre sus vidas, el Creador sobre sus vidas, a todos los que se están uniendo con nosotros. ¿Qué hemos venido tocando? Que hemos venido hablando en nuestros live esta semana. Creo que ya con lo de hoy vamos a terminar este tema y el lunes veremos qué nuevo tema surge, porque como saben, todos los lunes tratamos de permitir que todos ustedes puedan subir, comentar, hacer preguntas, y de ahí surgen los temas que vamos desarrollando durante la semana. Este tema que estamos desarrollando surgió precisamente de un día lunes, donde se estuvo hablando un poco, haciendo preguntas, comentarios, y surgió este tema que hemos venido abordando durante toda la semana. Gracias al Eterno que bueno, esta semana casi no tuvimos interrupciones y pudimos desarrollar el tema más abiertamente, ¿verdad? Para poder tocar todos los aspectos de este tema tan importante que hemos venido desarrollando. Entonces,
Edward, saludos, muchas bendiciones a ti y a todo el Zulia, muchas bendiciones del cielo. Vamos a ir tocando algunos aspectos finales, pero primero vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos venido tocando. En primer lugar, hemos venido hablando de un personaje importantísimo, seguido por más de 2.000 millones de personas, nada más y nada menos, más de 2.000 millones de personas, y que ha sido controversial también con un grupo, especialmente del judaísmo. Ha sido un personaje controversial, aunque debo decir que en este tiempo, en nuestra generación, ha habido un poco de cambio. ¿Okay? Ha habido un poco de cambio que voy a nombrar un poco más adelante. ¿Okay? Pero básicamente lo que hemos venido hablando de Jesús, hemos tratado de encontrar su figura histórica. ¿Okay? Saludos a Hasid Israel, saludos a Kadisha, saludos a Yesenia Tarache y a toda la familia Tarache y a todo Benei Hadere de Anzoátegui, Venezuela, todos los que nos están apoyando, y gracias por los 5K que nos han dado, que el cielo les bendiga y les guarde en todo momento. Entonces, hemos venido manejando estos aspectos, ¿verdad?, que hemos hablado acerca de Jesús. Y hemos dicho, en primer lugar, que ha sido el personaje más mal interpretado. Ha sido cambiado su figura histórica a tal punto que ha sido irreconocible por su propio pueblo. Esto lo hemos hecho con un paralelismo con la vida de José, Joseph Hasadik. José, quien era hijo de Jacob, fue vendido a Egipto, y en Egipto se le cambió por completo su identidad, se le transformó por completo su identidad a tal punto de que José se hizo irreconocible a sus hermanos. Le cambiaron el nombre de José, le pusieron Napanea, además de eso le cambiaron su atuendo, todo, y estuvo hablando directamente con sus hermanos y sus hermanos no lo reconocieron. Hemos dicho que esto ha sido un paralelismo con lo que ha ocurrido con Jesús. Su nombre original era Yeshua, lo estuvimos mencionando, fue circuncidado al 8º día de nacido, iba a la sinagoga en el día de Shabbat, asistía al templo en las fiestas de peregrinación, como nos narran los propios escritos conocidos como Evangelio, que en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, estaba en el templo, muchas veces se escondía para que la gente no pudiera verlo y la multitud se aglomerara con él, ¿verdad? Entonces tenía que ir escondido. Lo vemos peregrinando al templo en Pesaj, celebrando Pesaj con sus discípulos, la Pascua con sus discípulos. Es decir, lo hemos visto, hemos estudiado a Jesús, y hemos venido diciendo algo importantísimo que quiero mencionarlo también en esta oportunidad. Jesús fue judío, tanto por la zona en que nació, que era Belén de Judea, aunque hoy en día Belén se encuentra en territorio palestino. En los días de Jesús se conocía como Belén de Judea, o sea, formaba parte de Judea. ¿Ok? Cristian, un fuerte abrazo, el cielo te bendiga y te guarde, esté contigo en todo momento. Entonces, eso es importantísimo que tengamos que entenderlo. Además, era judío porque, como hemos venido demostrando, religiosamente era judío. Celebraba Shabbat. Hasta Hanukkah, una fiesta posterior, ¿no? una fiesta que no es tan natural, sino que es posterior. Veremos a Jesús celebrando Hanukkah. Y lo vemos, como mencioné, en Shabbat, en la sinagoga, llamado a leer la Torá, enseñando Torá en la sinagoga, etcétera, etcétera. Y hemos dicho que también es étnicamente judío porque los evangelios trazan su genealogía, ¿verdad? Trazan la genealogía de Jesús con la tribu de Judá. Okay, si no fuera de la tribu de Judá, como muchos cristianos dicen, no, es que no importa que él no sea judío, él viene del cielo. No, es importante,
¿Por qué? Porque las profecías acerca del Mesías mencionan que tiene que venir de la tribu de Judá, incluyendo, permítanme explicarles algo brevemente, trato de no salirme del tema, pero hay cosas que son importantes mencionarlas. Hay un punto importante que tenemos que nosotros considerar, y es que estamos ahorita nosotros estudiando la Parashá Vayehi, una porción de la Torá donde Jacob bendice a sus hijos antes de morir. La Parashá Vayehi, así se conoce esta porción en la que Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Y la bendición que le da a Judá precisamente es eso. Mira, no se queda quitado el trono ni el legislador de entre tus pies hasta que venga Shiloh, al cual se congregarán todas las pueblos. Entonces, eso es una profecía que indica que el trono, el cetro y la legislación están en manos de Judá, y por lo tanto el Mesías tiene que venir por la tribu de Judá. Es decir, Jesús no es de la tribu de Judá, entonces no califica para ser el Mesías. Y es por eso que los evangelios, quienes son judíos, los escritores, hicieron la genealogía conectando a Jesús con la tribu de Judá y con la casa de David. Y esto es importantísimo. Entonces mencionábamos que era judío porque nació en Judea, era judío étnicamente porque era descendiente de la tribu de Judá, y era judío por religión, por todo lo que hemos mencionado en estos live, que si te has perdido esta enseñanza, te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube que tiene este mismo nombre que está acá, y de esta manera puedas ver toda nuestra información, todos estos encuentros que hemos tenido durante esta semana. Y nuestro canal se conoce como Eshmael TV, tal como se llama esta cuenta de TikTok, ¿ok? Así que bueno, Baruch Hashem por eso. Entonces, todo esto es importantísimo que teníamos que mencionar. Pero aquí nos dice Moisés que él dijo que el Mesías venía de la tribu de David, el rabinato a lo largo del tiempo. Todas las profecías, Moisés, todas las profecías bíblicas lo mencionan desde Génesis, capítulo 50, que es la porción que estamos hablando, ¿verdad? Y todas las profecías que comienzan a desarrollarse a partir de allí mencionan que el Mesías tiene que ser de la tribu de Judá y del linaje de David, ¿ok? Eso es sumamente importantísimo. Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, ¿verdad? Es importante que conozcamos que Jesús no hizo nada contra la Torá, contra la halajá, y ayer estuvimos hablando de ese tema de forma muy amplia, importante. Mencionamos que las aparentes violaciones de Shabbat que se le acusan a Jesús es algo que se conoce en el judaísmo como pikuach nefesh, ¿ok? Es decir, como un recurso para salvar una vida está permitido violar el Shabbat, ¿ok? Bajo el concepto de pikuach nefesh. Y estuvimos explicando ayer, en el video de ayer, van a poder entender todo esto, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a tratar de cerrar este tema, ¿ok? Vamos a tratar de cerrar este tema y, bueno, yo al cielo, lograr entrelazarlo con un tema que vimos, íbamos a hablar el día de ayer. Pero quiero comenzar con lo siguiente, ¿ok? ¿Qué ocurre? En el Talmud, voy a explicar algo aquí importante. El Talmud, que es una obra judía de gran importancia, de gran relevancia para el judaísmo hoy en día, se habla en algunas pocas ocasiones acerca de un personaje o de varios personajes que tienen el nombre de Yeshu. ¿Ok? El Talmud lo menciona como Yeshu. Más adelante se creó una obra, mucho después del Talmud se creó una obra que se conoce como Toldot Yeshu, ¿ok? Donde esa obra trata de mostrar ciertas cosas que el Talmud menciona acerca de Yeshu, trata de desarrollarlas de una manera como más específica y tratar de cuadrarla más con respecto a Jesús, ¿ok?
¿ok? Y vamos a tratar de analizar especialmente lo que el Talmud dice acerca de Yeshua y tratar de llegar a la conclusión si eso coincide con la vida de Jesús o no coincide con la vida de Jesús. ¿Okay? Ahora, hay un aspecto importante que quiero aclararles a ustedes en esta hora, que es de gran importancia para sus vidas. ¿Okay? Es un aspecto sumamente importante que tenemos que aclarar, es que el Talmud es una obra que fue escrita 5 siglos después de Jesús. ¿Okay? 5 siglos después de Jesús. Y es una reacción, ¿verdad? Muchas veces, en cuanto a su acercamiento con el cristianismo, es una reacción a ciertas cosas que el judaísmo estaba sintiendo como un peligro para la comunidad judía, y es una reacción muy típica, no todo el Talmud, las partes del Talmud donde se menciona a Jesús. Por lo tanto, el Talmud no es una obra que esté a la par con la vida de Jesús de Nazaret. ¿Okay? Estamos hablando de 5 siglos después. Para que tengas una idea, para que puedas tener una idea de lo que estamos mencionando acá, en este momento. Hoy en día estamos aproximadamente 2 siglos después de Simón Bolívar. 2 siglos de Simón Bolívar. ¿Okay? Y aún cuando en los días de Simón Bolívar las cosas ya estaban como más desarrolladas en cuanto a muchos aspectos, la historia estaba más desarrollada, los relatos históricos estaban más desarrollados, la misma imprenta estaba más desarrollada. Hoy en día, 2 siglos después de Simón Bolívar, es difícil, ¿verdad?, mencionar muchos aspectos con claridad acerca de la vida de Simón Bolívar, y mucha gente lo malinterpreta y también lo distorsiona, ¿okay? Lo distorsiona por completo, ¿okay? Y apenas han pasado dos siglos, ¿okay?, de la vida de Simón Bolívar, y tenemos herramientas que sin lugar a dudas son mucho más avanzadas para poder hablar acerca de Simón Bolívar con mayor propiedad. ¿Okay? Ahora, imagínate el Talmud, que fue escrito 5 siglos después de Jesús. ¿Okay? 5 siglos después de Jesús fue escrito el Talmud. Y por lo tanto, la distorsión histórica es evidente. Y además vamos a mirar con la ayuda del cielo algunos aspectos importantes que se mencionan en el Talmud y que no coinciden con la vida de Jesús. ¿Okay? Que no coinciden con la vida de Jesús. Vamos a tratar de tocar este tema. Sé que es un tema bastante polémico, sé que es un tema bastante difícil de tocarlo, ¿okay? Pero es importante que podamos hablar acerca de eso. ¿Okay? Y vamos a abordar algunas citas importantes para poder tocar este tema de forma con claridad y tratar de llegar juntos a conclusiones importantes. La primera cita talmúdica, a los que les gusta tomar nota, la primera cita talmúdica que vamos a hacer referencia se encuentra en el Tratado Sanedrín 107b. ¿Okay? El Talmud, Tratado Sanedrín 107b. ¿Qué nos dice el Talmud en el Tratado 107b? Y lo cito. ¿Okay? Básicamente lo que voy a leer ahorita en el Tratado Talmúdico Sanedrín 107b es lo mismo que aparece en el Tratado Talmúdico Sotá 47a. Es un paralelismo, son prácticamente el mismo texto, no hay variaciones, prácticamente es lo mismo. Lo que dice Sanedrín 107b y Sotá 47a. ¿Qué nos dicen estos dos pasajes? ¿Okay? Dice lo siguiente: los sabios enseñaron, usa siempre la mano izquierda para alejar a los pecadores. ¿Okay? Usa siempre la mano izquierda para alejar a los pecadores y la derecha para acercarlos. ¿Okay? Aléjalos con la mano izquierda, pero acércalos con la mano derecha.
para que el pecador no desespere por completo de la expiación. Es decir, lo que está hablando acá es que una persona, aunque haya transgredido la Torá, siempre va a tener la oportunidad de hacer teshuvah. ¿Ok? Apártalo con la mano izquierda. Recuérdate que desde el punto de vista del judaísmo, la izquierda representa la sefirá de Geburá, de disciplina. ¿Okay? Es decir, sé riguroso interpretando esta cita talmúdica. No es literalmente apartarlo con una mano, ¿okay? Apartarlo con una mano, con la mano izquierda, no es literalmente, sino que, ¿verdad? La idea es ser riguroso, o sea, con rigor actúa con los pecadores, ¿ok? Lo pudiéramos interpretar de esa manera. Usa la mano izquierda, es decir, con el rigor, sé con los pecadores. Pero con la mano derecha, que representa la bondad, representa el Gesed, acércalos, ¿ok? Eso es lo que está diciendo el Talmud, básicamente. Aleja a los pecadores con la mano izquierda y acércalos con la mano derecha para que el pecador no se desespere y pueda encontrar la expiación. Es decir, siempre tenga un camino abierto hacia la Teshuvah. Es lo que está diciendo acá el Talmud. Y luego nos dice, y aquí es donde está lo importante, esto contrasta con la actitud de Elisha, quien rechazó a Gehazi con ambas manos y le hizo perder su parte en el mundo por venir. O sea, aquí está hablando de que hay una persona que Elisha la rechazó con ambas manos. Es decir, mira, tú ni con la disciplina ni con la bondad, nada. Tú no tienes parte del mundo por venir. Y la rechazó. Es decir, es un caso de un pecador, está hablando de pecadores, ¿verdad? En este sentido, que dice aquí el Talmud que Elisha lo rechazó. Es decir, esta persona, mira, no se le puede hacer ni con esto, ni se le puede acercar con la bondad. Es decir, una persona que no hay que darle trato, etcétera, etcétera, no tiene ni siquiera parte del mundo por venir. ¿Ok? Fue lo que Elisha hizo con Gehazi, según el Talmud. ¿Ok? Lo apartó con ambas manos y le hizo perder su parte en el mundo por venir. Entonces, es aquí donde viene la frase importante que nos ocupa en lo que vamos a hablar aquí. Y con Yehoshua ben Perachia, quien rechazó a Yeshu Hanosri con ambas manos. ¿Ok? Es decir, el Talmud está diciendo acá que Elisha rechazó con ambas manos a Gehazi. No tuvo la oportunidad de alejarlo con la mano izquierda y acercarlo con la mano derecha, sino que con ambas manos lo rechazó. Pero lo mismo ocurre con lo que hizo Yehoshua ben Perachia con Yeshu Hanusri. Lo rechazó con ambas manos. Es lo que dice el Talmud. ¿Ok? Entonces, esto es importante que nosotros podamos ver esta cita y analizarla. O sea, el Talmud dice, prácticamente lo que está diciendo es que Yeshu, como el Talmud lo llama, Yeshu, fue apartado con las dos manos, es decir, no tiene oportunidad para que haga Teshuvah. ¿Okay? Así como Gehazi fue apartado con ambas manos, lo mismo ocurre con Yeshu. O sea, fue apartado con ambas manos, no tiene oportunidad de Teshuvah. Los demás pecadores sí, actúa con ellos con rigor, es decir, apártalos con la mano izquierda, pero acércalos con bondad. Usa la mano derecha para acercarlos a los demás pecadores. Pero estos dos casos, dice el Talmud, Gehazi y Yeshu, fueron apartados con las dos manos y por lo tanto no tienen oportunidad alguna para la Teshuvah. ¿Ok? No tienen oportunidad alguna para la Teshuvah. Es lo que nos está diciendo el Talmud en esta cita que, como dije, Sanedrín 107b y Sotá 47a.
¿Qué ocurre? Bueno, aquí es muy enfático en decir Yeshu Hanotzri. Hanotzri. ¿Ok? El término Hanotzri, y voy a explicar aquí algo importante, es el término que hoy en día se sigue usando a los cristianos en Israel. Es decir, en Israel se usa la palabra Nutzri para hablar de los cristianos. ¿Ok? Nutzri es la palabra hebrea que se utiliza. Por lo tanto, este Yeshu parece indicar que es Jesús. ¿Ok? Es Jesús. Porque lo llama Yeshu Hanotzri. ¿Ok? Yeshu Hanotzri, como lo llama así el Talmud. ¿Ok? ¿Qué ocurre con esta cita? ¿Qué ocurre con esta cita? Y es algo que tenemos que hablar. Aquí en esta cita, identifican a Yeshu con un maestro de Torah llamado Yehoshua ben Perajiah. ¿Ok? Yehoshua ben Perajiah. ¿Cuándo vivió Yehoshua ben Perajiah? ¿Okay? ¿Cuándo vivió Yehoshua ben Perajiah? Yehoshua ben Perajiah fue parte de los Sugot. De hecho, permítanme buscar algo aquí, alcanzar algo aquí. En el Pirkei Avot, ¿verdad? En el Pirkei Avot se cita a Yehoshua ben Perajiah. ¿Okay? Se cita a Yehoshua ben Perajiah. Y se cita como parte de los Sugot. ¿Ok? Como parte de los Sugot. Es decir, voy a explicar algo. Hemos venido leyendo, hemos venido mencionando algunas cosas del Pirkei Avot para ubicarnos. Por ejemplo, la Mishnah 1 del Pirkei Avot comienza: Moisés recibió la Torá, ¿verdad? En el Sinaí, la transmitió Josué a los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres de la Knesset Hagedolá, la gran asamblea establecida por Esdras. Y hemos citado la Mishnah 2, que el último de los miembros, uno de los últimos miembros de la gran asamblea fue Shimon HaTzadik. ¿Ok? Shimon HaTzadik es uno de los últimos miembros de la gran asamblea. ¿Qué ocurre después de Shimon HaTzadik? Bueno, la recibe Antígonos de Sojo, recibe la tradición de Shimon HaTzadik, y luego de allí comienza una etapa que podemos llamar en el judaísmo la etapa de los Sugot. ¿Ok? Los Sugot, es decir, dos líderes que reciben la tradición y la van llevando en parejas. Eso es lo que significa Sugot. ¿Ok? Son líderes, son miembros de una línea que va recibiendo la tradición de la gran asamblea. Shimon HaTzadik se la transfirió a Antígono. Antígono se la transmitió a los Sugot, y así viene una línea de transmisión. Y en esa línea de transmisión, se menciona en la Mishnah 6 a Yehoshua ben Perajiah. ¿Ok? Dice: Yehoshua ben Perajiah y Nitai de la ciudad de Arbel recibieron la traducción de sus antecesores. Yehoshua ben Perajiah solía decir: haz para ti un rabino para tus estudios, adquiere un compañero y juzga a todos los hombres favorablemente. ¿Okay? Y juzga a todos los hombres favorablemente. O sea, pareciera que Yehoshua ben Perajiah, que dice que había que juzgar a todos los hombres favorablemente, no lo hizo así con Yeshu, porque lo apartó con las dos manos, dice el Talmud. Cuando Yehoshua ben Perajiah, ¿verdad? Dice que debemos juzgar a todos favorablemente. Pero el punto aquí que queremos tratar, y el que tenemos que tocar, es que Yehoshua ben Perajiah es de la época de los Sugot. Ya en los días de Yeshua, ya los Sugot, los días de Jesús, ya los Sugot no existían. Los últimos Sugot, la última pareja de jueces que vienen en esta transmisión de la cual estamos hablando, de la cual pertenece Yehoshua ben Perajiah, esos Sugot,
Gracias, Avi, muchas bendiciones. Gracias por ese regalito. Ribono Shagolán te bendiga y te guarde y cumpla el deseo de tu corazón para bien, para vida y para paz. ¿Okay? Esas parejas de jueces se acaban con Hillel y Shammai. O sea, dice la Mishnah que las controversias entre Hillel y Shammai fueron tan grandes que tuvieron que separarse. ¿Ok? Tuvieron que separarse. Hillel tomó su camino, Shammai tomó su camino, formaron ambos sus escuelas y la pareja de jueces, se culmina con Hillel y con Shammai. Se dividen, se separan. No habían ellos, o sea, había muchas diferencias entre ellos y se separan y se acaba la época de los Sugot. Bueno, Hillel y Shammai fueron previos a Yeshua. ¿Ok? Hillel y Shammai fueron previos a Jesús. ¿Cuánto más Yehoshua ben Perajiah? ¿Okay? Para que podamos tener una idea, más o menos, Yehoshua ben Perajiah es del año 103 al año 76 antes de la era cristiana, antes de la era común, antes de Cristo. Es decir, del año 103 al año 76 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, sí se está hablando de que Yehoshua ben Perajiah apartó a una persona llamada Yeshua HaNozri, que según era su discípulo, y lo apartó con las dos manos, porque dijo, mira, esta persona completamente perdió el mundo por venir, lo apartó con las dos manos. Entonces, si este era un discípulo de Yehoshua ben Perajiah, tuvo que vivir 100 años antes de Jesús, o por lo menos unos 80 años antes de Jesús. Entonces, la información que nos trae el Talmud en Sanedrín 107b y Sotá 47a no coincide históricamente con Jesús. No coincide. ¿Ok? No coincide históricamente con Jesús. Y esto es importantísimo que tú lo tengas presente. No coincide. ¿Por qué? Porque Yehoshua ben Perajiah fue anterior, por lo menos 80 años anterior a Jesús. Como digo, su fecha se traza más o menos desde el año 103 a.C. hasta el año 76 a.C. No coincide su vida con la época de Jesús. ¿Ok? Por lo tanto, decir esto, que Yehoshua ben Perajiah apartó a Yeshua HaNozri, a uno de sus estudiantes, con ambas manos, es decir, no tienes parte del mundo por venir, o sea, eres tan pecador que no mereces ni Geburah ni Gesed, tú apártate. Decir que esto se refiere a Jesús es bastante difícil cuadrarlo históricamente por lo que ya hemos mencionado. Aunque se usa el término HaNozri, que como dije es una referencia muy directa, es como decir Jesús el Nazareno o algo así parecido, es una referencia muy directa, no coincide históricamente. ¿Por qué? Porque Yehoshua ben Perajiah fue por lo menos 80 años antes que Jesús. ¿Ok? Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos presente. Entonces, ¿se refiere esto a Jesús? No podemos decir que se refiera, porque históricamente no coincide. ¿Ok? No coincide. Recuérdate, el Talmud fue escrito 500 años después de Jesús. Y cita de que supuestamente un rabino de 80 años antes de Jesús, o sea, murió en el año 73 antes de Jesús, 80 años antes de Jesús, lo apartó. Eso no tiene congruencia histórica, porque no coincide históricamente estos aspectos y es importante que nosotros lo tengamos muy presente. O sea, tomar este texto, tanto el de Sanedrín 100b como el de Sotá 48a, para decir, mira, Jesús fue apartado
no tuvo parte del mundo por venir, etcétera, etcétera, y los rabinos lo trataron de esa manera, es una cita que históricamente no tiene coincidencia con Jesús por lo que ya hemos explicado. ¿Ok? Así que bueno, esto es importantísimo que nosotros lo tengamos muy presente. ¿Ok? Ahora, vamos con otra cita que está también en el Tratado Talmúdico Sanedrín 43a. ¿Ok? En el Tratado Talmúdico Sanedrín 43a nos dice lo siguiente. La Mishnah enseña que un hombre se coloca a la entrada del tribunal con tela en la mano, listo para hacer una señal a los agentes del tribunal que conducen a un condenado a su ejecución. En caso de que surja alguna duda sobre su culpabilidad, es decir, aquí nos está hablando de un proceso cuando una persona es declarada a la muerte por el tribunal, ¿ok? El Sanedrín declara a una persona a la muerte, esa persona debe morir, ¿ok? Entonces se coloca a una persona en la entrada del tribunal con una tela blanca en la mano. ¿Por qué? Porque si hay algo que surja que dude acerca de la culpabilidad de la persona, esa persona que tiene la tela blanca puede moverla y detener la ejecución de la persona que van a matar por violar algún mandamiento de la Torá que demande pena capital, es decir, pena de muerte. ¿Ok? Eso es lo que nos está explicando aquí la Mishnah en el Tratado Sanedrín 43a. Hay una persona que es culpable, ¿verdad? Hay alguien que se para en la entrada del tribunal con una tela blanca y puede detener la ejecución en cualquier momento. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Sigue diciendo el Tratado Sanedrín 43a. Rav Huna dice, es evidente para mí que la piedra con la que se lapida al condenado, el árbol que se cuelga su cadáver después de la ejecución y la espada con que se le da muerte o la bufanda con la que se le estrangula, todo ello proviene de los bienes de la comunidad. ¿Ok? Es decir, aquí está explicando el Rav Huna que con lo que se le da muerte a una persona que ha sido declarada con pena de muerte por el tribunal, sea una piedra, ¿ok?, con la que se le va a lapidar, bien sea el árbol en el que se le va a colgar, bien sea la espada con la que se le da muerte o la bufanda con la que se le va a estrangular, todo esto proviene de la comunidad, ¿ok? Nos dice el Talmud. Y luego nos dice esta información que lo voy a leer a continuación. Dice así: la Mishnah enseña que un pregonero precede al condenado. Es decir, hay una persona que tiene que pregonar antes de que la persona sea condenada. Tiene que haber un pregonero, ¿ok? Esto indica que solo antes de la ejecución, es decir, mientras que se le conduce al lugar de su ejecución, el pregonero sale, pero desde el principio, antes de que el acusado sea condenado, ¿ok? Luego dice, la Gemara plantea una dificultad. ¿Acaso no se enseña en una baraita que en la víspera de la Pascua, en la víspera de Pesach, colgaron el cadáver de Yeshu Hanotzri después de haberlo matado a pedradas? Y un pregonero salió delante de él 40 días, proclamando públicamente: Jesús o Yeshu Hanotzri va a ser apedreado porque practicó la hechicería, incitó a la idolatría y descarrió al pueblo judío. Cualquiera que conozca una razón para absorber lo que se presente y lo exponga a su defensa. Y el tribunal no encontró ninguna razón para absorberlo, por lo que lo apedrearon y colgaron su cadáver en la víspera de Pesaj. ¿Ok? ¿Qué ocurre aquí?
Bueno, acá se nos está hablando en el Tratado Sanedrín de que Jesús, del cual el mismo Tratado Sanedrín lo había identificado con un discípulo de Yehoshua ben Perajía, como lo leímos anteriormente en el mismo Tratado Sanedrín. Aquí estamos en el mismo Tratado Sanedrín y se nos está hablando de que a Jesús se le culpó de hechicería, de incitar a la idolatría y de descarriar al pueblo judío. Estas tres cosas se le acusó a Jesús, ¿ok? Según este tratado talmúdico, ¿ok? Se le dio estas tres cosas, ¿ok? Se le culpó de estas tres cosas. Pero antes de matarlo, un pregonero estuvo 40 días antes de su ejecución. 40 días antes de su ejecución, estuvo pregonando a todo el mundo: mira, Jesús va a ser condenado a muerte. Hay alguien que puede decir algo en su defensa, hay alguien que puede decir algo en su defensa. Y así 40 días estuvo pregonando. ¿Ok? 40 días estuvo pregonando para ver si alguien podía decir algo en la defensa de Yeshua HaNorri, para que no fuera apedreado y luego colgado. Según este relato talmúdico, este Jesús del cual se está hablando murió apedreado, y que luego de haber sido apedreado fue colgado en un madero en la víspera de Pesaj. Nada de esto, señores, coincide con los relatos que aparecen tanto en el documento conocido occidentalmente como el Nuevo Testamento. No coincide para nada con lo que dice el documento del Nuevo Testamento, ni tampoco coincide con otras fuentes históricas, como Flavio Josefo y otros historiadores de la época, que no hablan de la ejecución de Jesús de la manera como el Talmud lo está diciendo acá. No coincide para nada. Primero se dice que, fue acusado de hechicería. Fue acusado de hechicería. Fue acusado de ¿dónde está? Aquí, de idolatría y de haber descarriado al pueblo judío. Segundo, supuestamente 40 días. Fíjate que en las acusaciones que se le da a Jesús, según el Nuevo Testamento, no se le acusa por idolatría, ni por hechicería, ni de haber descarriado al pueblo judío. Las acusaciones que se le dan a Jesús, según el Nuevo Testamento, era de que había violado el Shabbat. Que había violado el Shabbat, y los testigos no coincidían. ¿Ok? Los testigos no coincidían. Y esto es importante. Entonces, fíjate, el Nuevo Testamento, el documento conocido como Nuevo Testamento, menciona que a Jesús se le estaba acusando de haber violado el Shabbat. Pero aquí el Talmud está hablando de un Jesús que practicó hechicería, incitó a la idolatría y descarrió al pueblo judío. Son dos cosas completamente diferentes. La violación del Shabbat y la hechicería, la idolatría y descarriar al pueblo judío es completamente diferente a violación del Shabbat. Son dos acusaciones completamente diferentes. Segundo, acá dice que fue muerto por manos del tribunal judío. Por manos del tribunal judío. Pero los evangelios y los relatos históricos nos dicen que Jesús fue colgado en un madero por orden de Poncio Pilato. Por orden de Poncio Pilato. No fue el tribunal rabínico, el judío, el Sanedrín, quien declaró la pena de muerte. Sí, hubo una conspiración, pero lo entregaron finalmente en manos de Roma para que Poncio Pilato
lo ejecutara, ¿ok? Pero aquí se nos habla de que fue el tribunal quien ordenó su ejecución y que fue ejecutado muriendo apedreado y luego colgado en un madero en la víspera de Pesaj. Nada de eso, nada de esto, de lo que nos está diciendo el tratado talmúdico Sanedrín 43a, coincide, nada coincide con Jesús de Nazaret. Nada coincide, ¿ok? Y esto es importante que tú lo tengas muy presente. Nada de esto coincide con Jesús de Nazaret, por los que te hemos venido mencionando. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos muy presente. Recuérdate, el Yeshu Hanutzri, que nos está hablando, por lo menos aquí, el Tratado Talmúdico 43a, murió por orden del tribunal, apedreado, ¿okay? Luego colgado en una víspera de Pesaj. ¿Okay? Y previamente habíamos leído en el tratado talmúdico Sanedrín 107b que había un Yeshua Hanosri que era discípulo de Yehoshua ben Perachia, que fue apartado con las dos manos, y que ese Yehoshua ben Perachia vivió por lo menos 80 años antes de Jesús. ¿Okay? Estos son datos importantes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Voy con otra cita importante. Ok, voy con otra cita importante que es el Tratado Talmúdico Sanedrín 67a. Ok, y cito lo siguiente. Voy a leer esta cita. Dice: y el tribunal, bueno, voy a dar contexto. Ok, en esta parte del Tratado Talmúdico 67a se está hablando de aquel que incita a la idolatría. Okay, ese es el concepto, el contexto. Está hablando cómo se debe ejecutar a pena de muerte a una persona que incita a la idolatría. Eso es lo que se está hablando en el contexto. De una persona que está incitando a la idolatría. Luego de esto que vamos a leer, se comienza a hablar de la persona que practica hechicería. ¿Ok? Pero el contexto de lo que voy a leer ahorita es a alguien que incita a otros a la idolatría. Ese es el contexto que aparece en el Tratado Sanedrín 67a, de lo que se viene hablando, y nos dice esto. Dice así: y el tribunal hizo lo mismo con un instigador llamado Ben-Zetada, de la ciudad de Lod, y lo ahorcaron en la víspera de la Pascua. Fíjate que aquí tenemos otro relato donde ya no es llamado Yeshu Hanosri, ahora es llamado Ben-Zetada. Se le conecta con una ciudad que se conoce como Lod, la ciudad de Lod, y este no murió apedreada, sino que murió ahorcado. ¿Ok? Ahorcado. Recuérdate que había varias maneras de una pena de muerte. ¿Ok? Una era por apedreamiento, pero otro era agarraban como algo y lo asfixiaban. ¿Ok? Era una de las penas de muerte que establecía. ¿Ok? Y este Ben-Zetada, que lo llama así Ben-Zetada, que era de la ciudad de Lod, murió ahorcado en la víspera de Pesaj. Ahora, ¿por qué conectan a Ben-Zetada con Jesús? Con Jesús. Bueno, voy a leer por qué lo conectan. Dice, la Gemara pregunta, ¿por qué lo llaman Ben-Zetada? Si era el hijo de Pandera. ¿Por qué lo llama Ben-Zetada? En hebreo, Ben significa hijo de. Entonces aquí la Gemara pregunta, ¿por qué lo están llamando el hijo de Zetada si él era el hijo de Pandera? ¿Quién era Pandera?
según el Talmud Yeshu, el Toledo Yeshu, perdón, Pandera era alguien con la cual, y aquí nos lo va a decir también, la madre de Jesús, según Talmud Yeshu, la madre de Yeshu, ¿ok?, tuvo un hijo, ¿ok?, engañando de esta manera a su esposo, ¿ok? Y por eso es que muchas veces lo llaman como el hijo del bastardo. Y era un soldado romano, etcétera, etcétera, que se va creando una historia que no tiene nada que ver con Jesús, ni con lo que nos narra la historia, ni lo que nos narran los documentos conocidos como el Nuevo Testamento. No coincide para nada. Él dice aquí, ¿por qué la Gemara pregunta, ¿por qué lo llama Ben Zetada si él era el hijo de Pandera? Y responde Rajizda, quizás el esposo de su madre, quien actuaba como su padre, se llamaba Zetada. Fíjate, quizás porque el esposo de su madre, que actuaba como su padre, o sea, no dice que era su padre, sino que actuaba como su padre, se llamaba Zetada. Pero el amante de su madre, quien engendró a ese bastardo, se llamaba Pandera. Fíjate lo que está diciendo aquí. Es decir, hay una mujer que aparentemente está casada con Zetada, pero que engañó a su esposo con un hombre llamado Pandera, y que de ese engaño tuvo a este hijo, ¿verdad?, que es llamado Ben Zetada, pero que no es hijo de Zetada, sino que es hijo de Pandera, por la relación infiel que se dio allí. ¿Ok? Nació este hijo y es un hijo extramatrimonial por un engaño. ¿Ok? Y por lo tanto se le llama Ben Zetada porque el esposo, el que lo crió como su hijo, pero no es su papá, se llamaba Zetada. ¿Ok? Luego sigue diciendo la Gemara objeta, pero el esposo de su madre era Papos Ben Yehuda. Papos Ben Yehuda, no Zetada. ¿Ok? La Gemara dice, no, pero es que su padre no se llamaba Zetada, se llamaba Papos Ben Yehuda. Nada de esto coincide con Jesús, nada. ¿Ok? Nada de esto coincide. Dice, el esposo de su madre se llamaba Papos Ben Yehuda, no Zetada. Más bien, quizás su madre es la llamada Zetada. Y él fue llamado Ben Zetada por causa de ella. Y la Gemara objeta, pero su madre era Miriam, la que trenzaba el cabello de las mujeres. Y la Gemara explica, eso no es una contradicción, porque Zetada era simplemente un apodo, como quien dice Pumbedita. Y por lo tanto interpretan la palabra Zetada como quien se desvió de su marido. Finalmente la Gemara dice que esta persona que fue ejecutada por ahorcamiento en la víspera de Pesaj era una persona que era llamado Ben Zetada. Se discute por qué se llamaba Ben Zetada. Bueno, a lo mejor era por su papá, que su padre no biológico, sino que lo crió, el esposo de su madre se llamaba Zetada. No, el esposo de ella se llamaba Papos Ben Yehuda. Entonces, bueno, quizá era el nombre de su mamá, ¿no? Su mamá se llamaba era Miriam. Bueno, entonces Zetada es un sobrenombre que se le dio a la mamá porque ella, Zetag, se apartó de su marido. Es lo que nos dice aquí la Mishnah de el Sanedrín 67a. Nada de esto coincide con Jesús. Nada, absolutamente nada de esto coincide con Jesús. Aunque posteriormente, tomando todas estas cosas, quisieron crear una obra, tratando de alinear todas esas cosas, eso es muy posterior. Pero esto que está mencionando el Talmud, que también es 500 años después de Jesús, nada coincide con él. Y esto es importante que cada uno de nosotros podamos tenerlo presente, ¿ok? Y bueno,
son aspectos importantes que nosotros tenemos que entender y estudiar. Algunos dicen que el Yeshu del cual habla el Talmud es una persona que tuvo que vivir 350 años para que pueda coincidir todas estas cosas históricamente con una sola persona. Es decir, si tratamos de tomar todas estas cosas que el Talmud dice sobre una persona a la cual están identificando como una sola persona, esa persona tuvo que haber vivido 350 años, imagínate, para que esas citas puedan coincidir con una sola persona. O sea, tuvo que ser una persona que nació en los días de Yehoshua ben Perajía, 80 años antes de Jesús. Y tuvo que haber vivido 350 años esa persona para que todas estas cosas puedan coincidir en una sola persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Que aquí no se está refiriendo a una persona, ni mucho menos se puede estar refiriendo a Jesús, porque las cosas que estamos leyendo no coinciden para nada históricamente con Jesús, como es llamado en el mundo occidental. No coincide para nada. Ustedes han leído conmigo todas estas citas y no coinciden para nada. Y esto es sumamente importante que nosotros podamos entenderlo. Y hay más material, por ejemplo, de una Tosefta en Julim 2.22 en adelante, que se habla allí un poco de un personaje que hay una persona, un sabio que es llamado Eleazar ben Damá, que en la Tosefta se habla de que esta persona lo mordió una serpiente y que una persona llamado Jacob, que era discípulo de Yeshua HaNosri, así lo dice la Tosefta, Jacob, discípulo de Yeshua HaNosri, quería curar a Eleazar ben Damá de la picada de la serpiente, pero que no se lo permitieron porque a un hereje, como era Jacob, que era discípulo de Yeshua HaNosri, no se le podía permitir hacer eso. ¿Ok? No se le permitió sanar y el propio Eleazar trató de demostrar que sí se podía, pero no tuvo tiempo y terminó muriendo por el veneno de la serpiente. Creo que nos dice la Tosefta. Pero nada de esto coincide con el relato. También en la misma Tosefta se habla de que Eleazar ben Damá, ¿verdad?, fue mordido por esa serpiente como un juicio del cielo por haber estado de acuerdo con una interpretación que dio un discípulo de Yeshua HaNosri. Le escuchó una interpretación que dio un discípulo de Yeshua HaNosri y le pareció válida esa interpretación y que por eso lo mordió la serpiente, por haber estado de acuerdo con eso. Pero nada de eso coincide, ¿ok? Como digo, si pusiéramos todo esto y tratáramos de señalarlo a una sola persona, esa persona tuvo que vivir 350 años. Por lo tanto, decir que esto se refiere a Jesús no tiene nada que ver. Es un error completamente terrible que están cayendo mucho al querer identificar al Yeshua del Talmud con el Jesús histórico del cual estamos nosotros hablando en nuestra clase. Bueno, creo que esto nos da una claridad importante para este tema. Creo que esto nos permite tener una conciencia mayor de esto y llegamos a una conclusión final. Para ir cerrando esto, vamos a llegar a una conclusión final. Jesús ha sido el personaje más mal interpretado. Algunos mencionan que era hasta palestino. Hoy en día, 2000 años después de su vida, algunos están llamando que era palestino. Nada que ver. ¿Ok?
Otros que fue el fundador de una nueva religión, nada que ver. Todo lo que hemos venido estudiando. Otros, bueno, apuntan de que era un hereje, no solamente un hereje, un incitador a la idolatría, un hechicero, etcétera, etcétera. Nada que ver. Todas las evidencias históricas que hemos venido trazando y que hemos venido tocando acá, todas estas evidencias históricas nos llevan a una sola conclusión, señores. Y como digo, esto está dirigido tanto a esos 2.000 millones de cristianos que sigan a Jesús, que aman a Jesús, a estos 2.000 millones de cristianos, que conozcan verdaderamente al Jesús histórico, al Jesús que vivió, al Jesús que despertó sus almas y que los hizo buscar al Dios de Israel. A ese Jesús deben ustedes conocerlo apropiadamente, ¿ok? Deben conocerlo apropiadamente. Y eso es importante. Lo segundo, también, a todos nuestros hermanos judíos, señores, Jesús es un hijo de Israel que fue secuestrado por Roma. Y que así como Abraham fue y buscó a Lot de manos de sus secuestradores para traerlo de vuelta, así tiene que ser el judaísmo, señores. Jesús fue secuestrado y fue cambiado por completo. Independientemente si quieras creer o no quieras creer que Jesús es el Mesías o no, no es el tema. El punto aquí que estamos tratando es que fue un hijo de Israel, que guardó la Torá, que enseñó la Torá, que cumplió con los mandamientos, que nunca se apartó de la Torá y que lo que vino fue a elevar la fe del pueblo para que pudiera prepararlo para la entrada al reino mesiánico que había sido prometido. ¿Ok? Y esto es sumamente importantísimo que nosotros podamos mencionar. Son estas cosas las que queremos nosotros destacar, ¿verdad? Independientemente, ¿ok? Independientemente, son estos dos puntos que queremos destacar para que puedan conocer al verdadero Jesús que vivió, que se mantuvo fiel a la Torá, que cumplió los preceptos, que nunca dijo que la Torá había sido abolida, que por causa de la redención de Israel murió, por causa del amor a Israel, fue muerto, asesinado por los romanos, ¿ok? Y secuestrado por Roma para cambiarle por completo su identidad. Ese Jesús es el que tenemos que mostrar al mundo. Y iba a decir algo, con esto finalizo, que gracias al Eterno ha habido un acercamiento, ¿ok? Ha habido un acercamiento. Grandes judíos han escrito libros mostrando que Jesús era judío. No dicen que era el Mesías ni nada de eso, pero que sí era judío. Como por ejemplo, el libro Kosher Jesus. Jesús es kosher. ¿Ok? Kosher Jesus, escrito por un rabino judío, donde dice Jesús era kosher. Era kosher. ¿Ok? Era kosher. Kosher Jesus se llama el libro. ¿Ok? Lo puedes buscar por internet y mirar. También el libro de Mario Sabán, que se conoce como el judaísmo de Jesús. El judaísmo de Jesús. Mario Sabán nos dice, mira, yo no voy a decir si él es el Mesías o no es el Mesías, pero que él fue judío y que se mantuvo fiel al judaísmo. Y que nunca se apartó y que nunca creó una nueva religión. Puedes leerte el libro del judaísmo de Jesús, ¿ok? De Mario Sabán. Y incluso hoy en día, como lo mencioné al principio de esta clase, aún muchas voces del pueblo judío, incluyendo al primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, están hablando, incluso detractores de Yeshua, han salido hablando en videos en YouTube, no voy a nombrar los canales, pero a lo mejor ustedes ya se lo han conseguido, que han sido detractores de Yeshua, han salido hablando de que Jesús no era palestino, que él era judío, que había nacido en Judea, y el propio Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, lo ha dicho abiertamente. Entonces, hay que traer la historia a su lugar. Y con eso me despido. Bueno, que el cielo les bendiga. Gracias a todos
por esos 100K. Tengo un compromiso ahorita, por eso que no puedo seguir. Tengo una persona allí esperándome. Entonces, pero bueno, gracias a todos por este apoyo maravilloso. Que el eterno Dios de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga y les guarde en todo momento. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.